A esta joven zaragozana, licenciada en Magisterio, se le encendió la bombilla, nunca mejor dicho, cuando en 2015 se trasladó a la ciudad de Eindhoven, conocida por ser un centro de tecnología y diseño a nivel mundial. Esta región de Brabante ofreció a Sara la oportunidad de enamorarse de los Países Bajos. Hola, Sara. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y tú? ¿Todo bien por aquí? Vaya sitio has elegido para quedar, ¿eh? ¿Verdad? Esto, vamos, es un símbolo de Den Bosch. Porque Den Bosch no es la ciudad en la que tú vives. No, efectivamente, Den Bosch es la capital de Brabant, pero bueno, a mí simplemente me gusta venir aquí de vez en cuando. Yo vivo en Eindhoven, vivo y trabajo allí. ¿Y está muy lejos? Bueno, en coche es como 20 minutos, está bastante cerca. Yo conocí esta ciudad por trabajo y bueno, pues te la enseño a ver si te gusta. Oye, ¿esto que llevas aquí? Esto de aquí se llaman bosboles y bueno, esto significa las bolas del bosque. Lleva dentro nata, así que... Ostras, pero esto pesa, ¿eh? Pesan. ¿Y eso que sabes tanto holandés? Holandés, pues bueno, mi pareja es de aquí y llevo 3 años, entonces toca hablar. ¿Es difícil? No es un lenguaje fácil, no, sobre todo no es fácil si no tienes a quien te enseñe un poco. Es difícil también escrito, pero lo que más importa al principio es saber hablarlo. Ahí. Muy bien. ¿Cómo se dice está muy bueno? Is heel lekker. Es heel lekker. Muy bien. Vaya chulada de catedral, qué bonita. Sí, la verdad es que sí, os he traído a un buen sitio. Este es el centro de Den Bosch y esta es la catedral de San Juan, que bueno, yo creo que es un símbolo, ¿no?, de esta ciudad medieval. Y bueno, es que antaño se consideraba ciudad aquel lugar que tenía un castillo. Anda. De hecho, por esta sencilla razón, Den Bosch sí es ciudad y no lo es Eindhoven. Holanda en sí no es el nombre por el que se conoce o se debería de conocer este país. Este país se debería de conocer como Países Bajos, porque Holanda es una pequeña región dentro de lo que son los Países Bajos. Esta es una curiosidad de Den Bosch, esto significa la farmacia vieja. Y bueno, ahora dentro está destinada a otros usos, es un poco artístico y demás, pero bueno, esto en realidad es una de las farmacias más viejas que tiene esta ciudad. Esta de aquí es una pequeña ventana, ¿vale?, que es, digamos, la que hacía las veces de lo que diríamos farmacia de guardia. Antes, ahora ya no la tienen, pero antes tenían aquí una pequeña campana. Vale. y normalmente sí que no lo voy a tocar mucho, no sea que por algún lado esté conectado. Hay una polea peligrosa. Por eso sí. Pero sí, bueno, y ahora yo creo que lo tienen un poco más destinado, pues sí, a algo artístico. Porque aquí la sanidad ¿cómo funciona? La sanidad es una cosa bastante diferente, ¿no?, a lo que conocemos. No tenemos seguridad social, tenemos un seguro y te cubre hasta donde tú quieras, hasta donde tú pagues, ¿no? Vale. Pero bueno, sí que es cierto que yo he hecho un poco de menos la sanidad española, ¿no?, porque luego, por ejemplo, además aquí, si tú tienes algún tipo de, bueno, te tienen que operar o algo, hay un porcentaje bastante considerable, ¿no?, que te lo tienes que pagar tú. Bueno, pues ya sabes que uno de los símbolos de aquí son los tulipanes. Sí. Pues míralos. Aquí están. Sí, bueno, esto se nota que son pues de mentira. Ahora sí, está muy mal. No, ahora no es época. En octubre los plantan y a partir de marzo a abril ya se pueden ver. Oye, ¿a tu familia la echas de menos? Hombre, claro, sí, siempre. Hombre, echas de menos a todos, pero si tengo que nombrar a alguien, sobre todo a mi hermano. Oh. Sí, porque hombre, ella está casi en la universidad ya y sí. Hombre, llevo aquí casi 3 años, entonces pues sí, cambia todo, ¿no? Y la familia lo que más, a los amigos también. Pero bueno, la familia, sí. Madre, padre. Todos, los abuelos también, hombre, los abuelos. Que también estuvieron aquí en mayo. Sí, ¿te han venido a ver? Me han venido a ver ya mis abuelos, mis padres, mis amigos, mi hermano. No sé, faltan tíos y primos, pero se conocen ya todo bien, sí. Pues ya saben tus primos que tienen que venir. Claro, que vengáis.
Bueno, pues ya está, ya hemos llegado. Esto es Eindhoven, la ciudad en la que vivo y trabajo. Por fin. Sí. Es curiosa, ¿eh? Es rara. Sí, no tiene nada que ver con Zaragoza, ese es otro rollo, ¿no? Ni con Den Bosch. Nada, nada, no, es que no tiene nada que ver. Yo destacaría un poco de esta ciudad el diseño. Esto es de Blob, que ya ves que es una especie como de huevo con cristales, Muy ¿no? raro. Sí, es una tienda de ropa. Y luego tienes un edificio como de Admirant, que es pues, un poco el rascacielos, ¿no? De la ciudad, que es el más alto. Pues eso es el Museo de Philips. Ah, vale, o sea, te ponen toda la cronología. Efectivamente, empieza desde 1800 y algo hasta, pues, yo creo que el último año es 2014. El señor Sí. Philips tuvo muchas luces y puso Sí. nombre a esta ciudad. Efectivamente, nombre y vida, ¿no? Porque todo el mundo dependía de esta firma, así que si quieres vamos dentro y vemos un poco más. Genial. vertellen wat er na een aantal jaren leven met jou in mij groeit. Bueno, pues esta, por ejemplo, es la primera bombilla de Philips. Pues, esta fue un avance bastante importante porque, bueno, gracias a esta bombilla que duraba mucho tiempo, realmente la gente también trabajaba más. Entonces, bueno, sí, fue un poco una situación un poco buena, sí, para Philips, pero por otro lado también se vulneraba un poco el derecho del trabajador, O sea, ¿no? había una doble intención. Sí, en la creación de la claramente, bombilla. sí. Jij kijkt me aan alsof de wereld vergaat. ¡Wow! ¡Qué vuelta atrás en el tiempo! Sí, de los 50, ¿no? Yo calculo más o Sí, menos. hombre, por esta tele parece que sí, ¿no? Sí. Mira, Philips. Eindhoven ha sido siempre un núcleo industrial, especialmente. Hoy en día todavía sí, efectivamente, con, ¿Todavía sigue con siendo Philips, un claramente. motor de la ciudad? Sí, 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 claramente. Alsof het je laatste dag is, leef. Alsof de morgen niet bestaat. Lo que está esto es lleno de gente, de tiendas, de ropa. Sí, la verdad es que está, bueno, claro, es el centro y bueno, encontrar un trabajo en lo que es el sector textil es relativamente fácil. Encontrarás de fin de semana, 24 horas, 30 horas. Bueno, yo empecé en una de estas tiendas. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Y ahora en qué trabajas, entonces? Bueno, pues ahora trabajo en una compañía americana y nos dedicamos un poco al tema de venta de multímetros, osciloscopios, bueno, el tema electrónico, sí. Porque yo en realidad soy profesora, pero bueno, me he podido meter en el sector tecnológico como he podido y muy contenta. ¿No es fácil encontrar de profesora? Es muy difícil porque aun hablando holandés, no eres holandés. Entonces, por lo menos en lo que son colegios holandeses es difícil. A lo mejor es más fácil en una escuela internacional, quizás, Vale. pero aquí no es fácil de profesora. Ja? Oké, dankjewel. Fijne dag. Doei. ¿Para qué empresa trabajas? Yo trabajo para Fluke, que es una empresa americana, y nos dedicamos un poco al tema tecnológico. No puedo explicar mucho más por razones de privacidad. Pues esta es la parte un poco en la que hablamos sobre todo holandés e inglés, que aquí bueno, pues viene siendo un poco español, italiano. ¿Qué tal, Cristian? Hola, Cristian. ¿Eres italiano? Sí, italiano. Hablo un poco español, no bien. Un poco, dice. No, italiano. No, hablas muy bien. Sí, en esta zona siempre escuchas español, prácticamente, sí. Entonces tenemos a Esther, que viene de México, Diego, que viene del Perú, y Hola. Monique, que viene de Francia. ¿Qué tal es Sara? No, Sara es una chica muy simpática, muy dulce, Trabajadora. trabajadora. Que la empresa suele cuidar al trabajador. Bastante. Exacto. La idea Sí. es, digamos, que tengamos una vida saludable. Sí, no, sí, sí. Tenemos la iniciativa de la compra de bicicletas. La idea es que dejemos de usar el automóvil para venir al trabajo y simplemente pagas la bicicleta y te reembolsan la cantidad de impuestos. ¿Y aquí a las 5:30 queda alguien? Yo no. No queda ni una sombra. Dios mío. No, aquí no, pero es que ni aquí ni en el centro, las tiendas cierran a las 6. Pues os vamos a dejar que terminéis un poco la jornada. Nos vemos. No, mucha suerte. Hasta luego. Gracias. Bueno, ¿y este estadio? Pues el campo del PSV, un icono de la ciudad, desde luego. Este estadio además es el único que no debe nada, vamos, que es que ellos son los dueños del estadio. ¿Ah, sí? Sí, así que ¿Y siempre... quién es el dueño del estadio? Obviamente Philips.
Mira, aquí tenemos parte de las gradas, ¿no? Las puedes ver un poco, que además están con las letras del PSV, que es donde se sienta la afición a animar, o eso parece, a los equipos, porque no tiene nada que ver cómo anima esta gente o cómo animamos nosotros, ¿no? ¿A ti te gusta el fútbol? Mucho, mucho. Además, bueno, mi suegro trabaja en el PSV aquí. No me digas. Así que para mí es un lujo. Tuve la oportunidad de ver al Atlético. El resultado fue insatisfactorio, 1-1, pero estuvo muy bien. Sí, la verdad es que es una buena experiencia. Hola. Hola, estoy arriba. Bueno, pues nada, estas son las escaleras estrechas de casa, holandesísimas. Y este es mi chico. Veo que tenéis ahí en la escalera una escalera de fotos. La familia, sí, no sé, lo que más echa de menos, ¿no? Mira, en esta estamos todos aquí al completo, ¿no? Está mi hermano, está la madre de Colin, el padre. ¿Amor a primera vista? Sí, bueno, para ella sí. Y para mí, bueno... De eso nada. A veces ella me habla en holandés y yo respondo en español. ¿Hay alguna palabra que te guste? Zapaticos. ¿Y tú has notado mucha diferencia de costumbres de una familia holandesa a una española? Has viajado a Aragón, ¿no? Sí, estuvimos en Zaragoza muchas veces. Sí. A mí me encanta. Me encanta Zaragoza y estuvimos en Ordesa. Sí. ¿Dónde nos has traído, Sara? ¿Qué es este sitio? Bueno, pues este sitio es la viva imagen, ¿no?, de que todo se está cambiando. Porque esto es un área de 27 hectáreas de naves industriales. Basically, the whole neighborhood was all Philips factories, so now it's a skate park. I really like this place. Yeah, I wish I could still skateboard. Not anymore. For the masses, who do you think you are? Dream about. Hay una palabra en holandés que se llama felicidad, que es gelukkigheid. Sara, ¿tienes un UPC? Sí, mucha. Estoy muy contenta. ¿No te falta nada? Me falta volver a Zaragoza algún día. ¿Y esto? ¡Mejor! ¡No! ¡Que me pongo a llorar! Es de mi familia. Por todos esos momentos que pasamos jugando con los ping-pong, por esos vestidos tan bonitos que guardamos como en la foto, por los buenos momentos que seguimos compartiendo y los que nos quedan por disfrutar. Si tú sonríes, nosotros también. Te queremos, papá, mamá y David. Pronto estamos ahí. 1000 besos. Oh.